Hola, alumnas y alumnas solamente. Espero que se encuentren bien, ya, que estén bien por sus casas y junto a sus familias. Por acá las saludo nuevamente yo desde Santiago para realizar por el momento, no sabemos lo que puede pasar más adelante, el último video de recuperación de clases de la clase número 7. Estamos tratando el tema de la metodología, el eje, digo, no el tema, el eje de la metodología de escritura. Hemos pasado por los conceptos de universo, el concepto de imagen germinadora, el concepto de investigación, el concepto de selección y ahora nos toca abordar el concepto de estructura. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la estructura finalmente de una obra de teatro? La estructura es nuestra estrategia de relato. ¿Cómo vamos a relatar nuestra historia? ¿Cómo vamos a trabajar los contenidos que queremos que tenga nuestra obra? ¿Ya? ¿Cómo le vamos a relatar la historia al lector o al futuro espectador de nuestra obra de teatro? En este sentido, por ejemplo, quiero que piensen cuando ustedes en su vida diaria, cotidiana, ¿no es cierto?, se van a juntar con una amiga, con un amigo, ¿no es cierto?, con un familiar, con alguna persona querida, y tienen que contarles algo, ¿ya? Tienen que contarles una historia, una copucha, por qué no decirlo, ¿no es cierto? Y uno prepara, ¿no es cierto?, en su cabeza de algún modo, a ver, ¿cómo le voy a contar la historia? No es que uno lo piense, no es que uno diga, a ver, ¿cómo le voy a contar la historia? Pero sí piensa orgánicamente y dice, no dice nada, se pone a pensar en el fondo, dice, ya, le voy a contar esta parte primero, después le voy a contar esta otra parte y después al final le voy a contar esto, ¿no es cierto? Uno de manera natural y orgánica comienza a estructurar en su cabeza cómo le va a contar algo a alguien. También eso sucede, por ejemplo, cuando hay que decir una verdad, hay que reconocer un error, ¿no es cierto? Cuando un caso, por ejemplo, muy importante en el que se da es cuando uno tiene un problema con una persona y se va a juntar a hablar de ese problema, uno prepara un discurso, prepara la manera en que se va a referir al tema y también se prepara también eh, para lo que la otra persona le puede decir, ¿ya? Eso es la estrategia del relato, eso es la estrategia de lo que nosotros queremos contar en un momento dado. Eso es estructura, finalmente. Lo hacemos diariamente y no nos damos cuenta. Yo creo que en uno de los puntos, por ejemplo, donde más se da, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos esa estructura de relato es cuando, por ejemplo, hemos tenido algún novio, novia, ¿no es cierto?, y nos acercamos, ¿no es cierto?, a esa persona a explicarles que esta relación, por lo menos por parte nuestra, se va a acabar. Entonces nosotros preparamos la manera de decirlo, ¿ya? Y obviamente siempre, entre paréntesis, esto no tiene nada que ver con dramaturgia, pero ¿por qué lo preparamos? Porque queremos estar seguros de lo que vamos a decir, ¿ya? Pero aunque no tenga nada que ver con dramaturgia lo que estoy hablando, sí tiene que ver mucho, porque eso es lo que se busca, eso es lo que busca una estrategia de relato, busca estar seguros al momento de ir relatando y de irle contando a alguien una historia. Desde ese punto, entonces, abordamos este concepto de estructura. Importante, hay algunos dramaturgos y dramaturgas que creen que no es necesario generar una estrategia de relato tan fija, ¿ya? Tan ordenada, tan acabada, tan a largo plazo. Yo soy de los que piensa absolutamente lo contrario, ¿ya? Hay personas, ¿no es cierto?, que piensan distinto a mí y todos los puntos son válidos, no, ninguno es denostable. Hay personas, por ejemplo, que creen que no hay que generar una estrategia tan rígida, ¿no es cierto?, de relato, porque el mismo texto va a ser el que va permitiendo al autor o la autora irse respondiendo preguntas y ir encontrando el camino. Es válido, por supuesto que sí. Yo por mi parte, de todos modos, yo creo que sí, yo creo que hay que generar una estrategia de relato lo más definida posible, ¿ya? Que nos permita saber cuál es nuestra ruta de trabajo, por dónde me voy a ir,
de qué punto parto, a qué punto llego primero, a qué punto llego después y cómo voy a llegar al punto final de una obra. Pueden haber muchos puntos, pueden haber dos, puede ser de A a B, puede ser que una obra, por ejemplo, pueda partir en A, llegar a B, para después llegar a C, para después llegar a D y terminar en E. Entonces, eso es variable. En esta estrategia de relato tenemos que elegir algo que es sumamente importante, que es si vamos a trabajar con una dramaturgia lineal o una dramaturgia fragmentada. Voy a explicar inmediatamente qué es eso. Si vamos a trabajar en tiempo real o vamos a trabajar con saltos temporales, ¿no es cierto?, en el tiempo. Bueno, saltos temporales ya implica tiempo, disculpen la redundancia. Y vamos a definir qué tipo de estructuras vamos a utilizar, qué tipo de conceptos de orden vamos a utilizar dentro de nuestra estructura, donde ahí hay una serie, ¿no es cierto?, de cosas, imposible que los nombre todo ahora, sería complejizar mucho, pero ahí están los actos, están los capítulos, están las escenas, están los cuadros. Hay gente que alguna vez en el teatro chileno, más hacia la antigüedad del teatro chileno, usaron hasta conceptos que se llaman jornadas. Hay distintas maneras de ir ordenando a través de distintos conceptos dramatúrgicos, ¿no es cierto?, una estructura y en el fondo una estrategia del relato. Lo primero, la dramaturgia lineal y la dramaturgia fragmentada, ¿ya? La dramaturgia lineal es la que respeta de alguna manera el tiempo, lo lineal, ¿no es cierto?, de cómo ocurren los hechos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy concreto. Generalmente, ¿ya? Siempre hay excepción a la regla, pero por ejemplo el Chavo del Ocho, que es algo muy universal, es lineal. Siempre parte como desde el principio, sigue con una escena que viene después desde el principio, después una escena que continúa la anterior, hasta así sucesivamente llegar a un final. Por ahí el Chavo del Ocho de repente tiene como unos recontos. Reconto podría ser como que de repente va al pasado para recordar algo que sucedió y vuelve, ¿no es cierto?, después a lo lineal. Pero pocas veces, generalmente es lineal el Chavo del Ocho. Fragmentado, por ejemplo, sería la película Irreversible, no sé si la han visto. Fragmentado, de alguna manera, son muchas películas, ¿no es cierto?, que de repente empiezan, para no dar como ejemplos tan concretos, porque de repente no todos han visto las películas, me voy a referir a esto. Hay muchas películas que empiezan por el final, ¿ya? O hay películas que empiezan como por una escena que no la muestran completa, pero de un hecho traumático, y después parte la película. Y después durante la película nuevamente se van como dando nuevos imágenes, escenas, ¿no es cierto?, que van complementando este hecho traumático que pudo haber vivido una o un protagonista en un momento dado, ¿ya? Para ser honesto, para ser concreto, la dramaturgia lineal es la que respeta, ¿no es cierto?, el orden del desarrollo de los sucesos, generalmente, ¿no es cierto?, y la fragmentada se permite saltos temporales, de ir al pasado, empezar por el futuro, continuar en el presente, ¿no es cierto? Se permiten en el fondo saltos en el tiempo. Lo otro que después viene es elegir si queremos trabajar con tiempo real o, ¿no es cierto?, con cortes en el tiempo, ¿ya? Esto tiende a confundir, la gente de repente cree y siente que es lo mismo que lo anterior, que la dramaturgia lineal y lo fragmentado, pero no es así, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo trabajo con tiempo real, ¿ya?, me puedo ver enfrentado a escribir una obra de teatro que ocurre sin parar, ¿ya?, que no necesariamente vaya teniendo cortes entre medio, y que tenga cortes entre medio no necesariamente tiene que ser fragmentado, ¿ya?, o sea, con salto en el tiempo, porque yo puedo tener cortes, pero puedo contar una obra de teatro, por ejemplo, mi primera escena ocurre en la mañana, la segunda escena ocurre a la hora del almuerzo y la tercera escena ocurre a la hora de las 11. Eso está cortado, pero sigue siendo lineal. Tiempo real es cuando yo, por ejemplo, cuento una obra de teatro, relato una obra de teatro que empieza a las 11 de la mañana, en un consultorio, por ejemplo, y termina a las 12:15. Entonces tengo 1 hora y cuarto
de una obra que es tiempo real, que sucede en tiempo real, sin cortes, ya cortes en el tiempo. Entonces aquí, la otra parte del tiempo real, ¿no es cierto?, es con cortes en el tiempo, que es el ejemplo que di anteriormente, por ejemplo, cuando yo cuento una obra de algo que sucede en la mañana, otra cosa al almuerzo y otra cosa en la noche. ¿Se entiende la diferencia? Si no, por favor, me mandan mail y yo lo aclaro, ¿ya? Y después de eso viene, en el fondo, qué tipo de conceptos vamos a utilizar para poder ir dividiendo nuestra obra, ¿ya? También no se puede usar ninguno, ¿ya? Yo puedo, y aquí no hay ninguna regla a continuación. Lo que generalmente se utiliza cuando hablamos de un modo aristotélico, llamado así, ¿no es cierto?, porque viene de Aristóteles, es cuando yo tengo, por ejemplo, dos actos y cada uno de esos actos tiene un número de escenas. Por ejemplo, un acto que tiene 5 escenas y después un segundo acto que puede tener las mismas 5 escenas, o 4 escenas, o 6 escenas, o 3 escenas. ¿Ya? Hay otras personas, por ejemplo, que escriben un acto y no la separan en escenas. Directamente el acto va continuo, después viene otro acto y de repente un tercer acto. Hay otra gente que no escribe con acto y va escribiendo escena por escena. Y es una obra que está compuesta por 7 escenas. Hay otras personas que escriben con cuadros, ¿ya? Los cuadros, diría yo, puedo estar equivocado en ese sentido porque hay gente que lo puede concebir de otra manera, los cuadros tienen generalmente una extensión más grande que una escena, ¿ya? Un cuadro tiene que resolver en el fondo el desarrollo de unas, no sé, puede ser una también, pero generalmente son 1, 2, 3 temáticas que las resuelve, ¿ya? Una escena generalmente incluso puede no terminar desarrollando y finalizando una temática dada que se esté tratando en una obra, ¿ya? Puede ser que una escena trate sencillamente como un apéndice, una partecita de una temática, ¿ya? Y sea la otra escena que después complemente y la otra escena también hasta terminar el desarrollo de una temática dada. En líneas generales, un poco para que lo entiendan, vamos a trabajar con esos 3 conceptos que son los actos, que son los cuadros y que son las escenas. Quiero que nos concentremos en esos 3. El acto es el concepto estructural más grande que podríamos ver, que dentro de él puede abarcar cuadros y puede abarcar escenas, ¿ya? Después vendría el cuadro, que tiene la capacidad de abarcar escenas, y después viene la escena, que quizás puede también abarcar alguna otra subdivisión, pero generalmente no. Generalmente una escena es una escena y no se subdivide, ¿ya? Entonces esas 3 cosas. Importante un concepto aquí. Hubo un dramaturgo y director que existió hace mucho tiempo que se llama Bertolt Brecht, que él dijo una frase que es así. Dijo, los 3 actos están conculcados. Conculcados, esa es la palabra. Los 3 actos están conculcados. ¿Qué significa eso? Generalmente en la antigüedad, ¿no es cierto?, en Europa o en otras partes, en los principios del teatro, siempre se escribía con 3 actos, ¿ya? Los 3 actos eran como, en el fondo eran fijos, siempre una obra tenía 3 actos. Algo pasaba, no sé, en el año 1900, después algo pasaba en el año 1920, después en el año 1950. O algo pasaba en la mañana, algo pasaba en la tarde y algo pasaba en la noche, y así sucesivamente, ¿ya? Cuando Brecht dice que los 3 actos están conculcados, él lo que está diciendo es que los 3 actos, a pesar de que alguien en una obra de teatro no escriba con 3 actos, siempre están presentes. Porque los 3 actos tienen que ver con 3 conceptos muy importantes que debe llevar la estructura de una obra, ¿ya? Que es el inicio, ¿no es cierto?, y presentación de personajes, ¿ya? Tiene que tener el conflicto, ¿no es cierto?, y desarrollo del conflicto, pasando por el clímax, y finalmente llegar al desenlace o final, donde terminan solucionando todas las cosas presentadas durante la obra, tanto los viajes de los personajes como las temáticas que se están tratando y el conflicto y los componentes de una obra de teatro, ¿ya? Finalmente, la estructura, esta estrategia del relato, es, de manera definida, es proyectar la forma y el fondo de la obra a escribir, ¿ya? Es un orden, de alguna manera primario, por supuesto, que nos sirve para saber
cuál es la ruta a seguir en la cual vamos a trabajar, ¿ya? Eh, Aquí es donde yo quiero establecer un paralelo para que se entienda que como ustedes no son personas que hayan antes escrito dramaturgia y que tengan un acercamiento, lo están teniendo ahora, yo les voy a dar una tarea, ¿ya? Que es ver un documental de escalada que se llama Free Solo Integral. Así se llama el documental, se los voy a mandar. Después cuando hable de las tareas me voy a referir a eso. Este documental es un documental realizado a un escalador, quizás el mejor del mundo, un hombre joven. Es muy entretenido el documental, espero que lo vean. Yo les voy a mandar el link. En el cual él es uno de los únicos escaladores en el mundo que realiza esta modalidad de escalada que es el free solo. ¿Qué significa? Free es libre y solo, ¿ya? De ir solo. Que solo me refiero de subir el muro que escale de manera solitaria. Pero lo interesante que tiene esta modalidad es que lo hacen sin cuerda, ¿ya? Sin nada de cuerda, solamente su cuerpo que se va agarrando. Y no suben muros chicos, suben muros muy, muy, muy grandes. En este caso, por ejemplo, este documental está hecho cuando él subió un muro que se llama El Capitán, que tiene, por lo menos tiene unos 1,5 kilómetros a lo menos, no recuerdo bien, pero que ya son 1.500 metros de altura. O sea, un edificio por lo menos con unos 100 pisos, algo por ahí. Entonces, él, antes de subirlo con cuerdas, ¿no es cierto? O sea, antes de subirlo sin cuerdas, lo sube con cuerdas. Y va revisando, ¿no es cierto? Hacia arriba, va revisando centímetro por centímetro, o a lo menos metro por metro, cuál es la ruta por donde se va a ir y cómo son las piedras en las partes donde va a ir escalando. ¿Ya? Cuando él realiza eso, en el fondo, él lo que está realizando está marcando la ruta por donde se va a ir. ¿Ya? Y a pesar de que cuando lo vaya a subir sin cuerda, después de haberlo revisado, ¿no es cierto?, se puede encontrar con cosas nuevas, como por ejemplo que un pájaro defeque, ¿no es cierto?, en una parte de una roca, que un pedazo de roca se haya salido, que de repente al otro día haya una llovizna y la roca esté más resbaladiza, ¿no es cierto?, o que haya más sol y que haya más calor arriba. Finalmente él nunca va a saber, ¿ya?, con qué mano se va a agarrar de una parte, cómo se va a agarrar, siempre la agarrada va a ser distinta, ¿ya? Pero, o sea, siempre va a tener que improvisar. Pero lo que sí sabe este hombre, por lo menos, es a grosso modo por la ruta donde se va a ir. Ese es el paralelo que yo realizo en este caso con la dramaturgia, cuando uno escribe una obra de teatro. Cuando uno establece una estructura, por ejemplo, uno dice, ya, yo voy a escribir esta obra con una dramaturgia lineal, ¿ya? Va a tener cortes en el tiempo, y la voy a hacer con 2 actos, ¿ya? Y voy a tener más o menos unas 5 escenas en el primer acto y unas 4 escenas en el segundo acto. Uno sabe por dónde se va a ir, ¿ya? Lo que no sabe es qué va a escribir en cada una de las escenas. Como el escalador en este caso no sabe finalmente dónde se va a agarrar el día que suba de manera solitaria y sin cuerdas este monte. Ojalá se entienda el paralelo que estoy estableciendo. Pero ¿cuál es la idea? Que en el fondo cuando uno establece una ruta por donde se va, lo que está haciendo, está tratando de minimizar al máximo, así como el escalador, perderse durante la obra. En el caso del escalador más fatal, que es caerse del muro. Nosotros, y los dramaturgos y las dramaturgas, muchas veces cuando estamos escribiendo nos perdemos, ¿ya?, de la idea, y es generalmente porque no hemos establecido, según mi punto de vista, una ruta clara por donde irnos al escribir una obra. Como les decía en un principio, hay gente que piensa que no, que hay que irse súper libre. Yo creo que no, yo creo que hay que llevar una estructura más o menos clara que nos va a permitir, por lo menos en un momento dado en que nos perdamos, quizás devolvernos y recordar cuál es el camino que íbamos a seguir. Bueno, eso sería más o menos el concepto de estructura que hoy día quería referirme. Gracias por escucharlo y ahora les voy a dejar unas tareas. La primera tarea es ver ese documental, que se los voy a mandar, un link a través de mail, ¿no es cierto? Me gustaría que traigan una estructura provisoria, o sea, una estrategia de relato de cómo quieren que su obra se vaya configurando. Y finalmente, como siempre le he pedido en todas las clases, si tienen la inspiración, tienen las ganas, si aparece una idea buena, escribir otra escena más, ¿no es cierto?, de la futura obra de teatro que ustedes van a terminar escribiendo, o bien, si es que no siempre tiene que ser una escena de la misma obra, si es una escena de otra obra que quieren escribir, no hay ningún problema, pero la idea es que escriban.
Y eso sería todo, alumnas, nuevamente. Les agradezco escuchar estos videos, que les vaya muy bien y ojalá que sigan bien de salud. Que estén bien.